iniciarse, principalmente para lo que implica la reactivación económica. Ya lo saludo. Ministro, ¿cómo está? Buen día. Muy buen día, Juan Pablo. Un gusto saludarte a ti, a los televidentes de 5 días. Un privilegio compartir contigo, con la teleaudiencia y a las órdenes para cualquier consulta. Bueno, más que nada también haciendo una evaluación de esta situación de la pandemia. Hoy estamos al día 85, posiblemente superemos los 100 días ya en una fase 2, con anuncios de retornar posiblemente a una fase dura en territorios donde hay una necesidad de una reactivación económica. Ayer vimos a un diputado desnudarse en el recinto de la Cámara de Diputados exigiendo de que en el Alto Paraná se puedan ver las medidas para que se reactive la economía, porque se necesita trabajar y sabemos que hay muchas obras también que se están haciendo en ese punto del país. Hay como una suerte de desespero, ministro. Me gustaría una evaluación suya en estos 85 días de esta cuarentena en medio de esta pandemia que nos toca vivir a nivel mundial. Bueno, el tema que tiene que ver con la cartera que está a mi cargo, el Ministerio de Obras Públicas, Juan Pablo, creo que de público conocimiento que la afectación de la pandemia y la cuarentena impulsada por el gobierno no afectó las obras públicas de una forma tan significativa, todo lo contrario. El presidente y el equipo del Ministerio de Salud, que está monitoreando día a día la situación, nos desafiaron a demostrar de que se puede, cumpliendo un estricto protocolo sanitario, seguir con las obras públicas que tienen una dinámica que de hecho favorece la posibilidad, porque el que trabaja especialmente en exteriores, al aire libre o en la máquina, en la construcción vial o de otro tipo de obra pública, normalmente al seguir el protocolo del lavado de manos, del uso de tapabocas, de todo el protocolo que establece el Ministerio de Salud, el distanciamiento social, no al hacinamiento, se han hecho rutinas de cambio de horarios por grupos, por cuadrillas, el tema del almuerzo o los momentos en los cuales se encuentran, la prohibición de tomar mate o tereré más de una persona con el mismo implemento. Todo eso ha hecho a que se tenga una actitud proactiva hacia las obras públicas, pero con los protocolos sanitarios aplicados. Hasta hoy, Juan Pablo, tenemos la dicha de poder decir de que no tenemos todavía casos positivos en las obras públicas, y también la buena noticia de hoy que puedo darte la primicia. El Ministerio de Salud estuvo acá días pasados también tomando prueba a todos los funcionarios que están acá en planta del Ministerio de Obras Públicas, y en un 100% han dado negativo a la prueba de COVID, y realmente estamos muy contentos por ese resultado que nos da ánimo a seguir en esta dinámica, exigentes con los protocolos. Personalmente recorro las obras no solamente para ver los avances, sino para ver in situ y de manera aleatoria y muchas veces de sorpresa a ver si están cumpliendo con los protocolos sanitarios. Eso es muy importante para que realmente tengamos tranquilidad. En algunos casos donde observamos que no se cumplía estrictamente, hemos advertido a las empresas so pena de penalización si no lo hacían. Entonces han revisado, han implementado en muchos casos en una obra una o dos personas de forma exclusiva que todo el día estén encima del tema a ver si la gente está cumpliendo, si usa el tapabocas, si tiene el distanciamiento social. Entonces, las obras públicas no pararon, al contrario, durante este proceso de estos 85 días de cuarentena, podemos decir que el clima también favoreció a los efectos de un crecimiento y una certificación en las obras públicas muy importante, lo cual es demostrable también con la ejecución presupuestaria en estos últimos 3 a 4 meses. Ministro, al comienzo de esta pandemia hubo un caso en particular de una persona que dio positivo y que generó también una suerte de preocupación dentro de lo que es su ministerio. Ahora nos comenta que el Ministerio de Salud, su colega Mazzoleni, fueron a detectar casos posiblemente en su ministerio y no existe ninguno, ¿verdad?
Sí, el caso positivo fue de un ingeniero brasileño que está con una empresa que hace la fiscalización de una de las obras. Él no dio positivo acá, pero a la vuelta a Brasil, eso antes del periodo de la cuarentena estricta ya, confirmó positivo allá una semana después de salir de Paraguay. Entonces avisó, y agradecemos por esa responsabilidad que tuvo, avisó a su empresa acá. Y bueno, ahí se tomaron, nosotros en conjunto con el ministro de Salud, tomamos la decisión que esa obra se paraliza por 15 días y así fue. Se hicieron los chequeos a todos en su momento, esto ya hace casi 3 meses atrás. Pero gracias a Dios todos salieron negativos, no hubo, o sea, se contagió en otra parte y bueno, gracias a Dios no pasó nada por acá. Ministro, la otra cuestión también, ayer estuve mencionando en uno de los bloques informativos la cantidad de obras, digo bien, que se tienen que empezar a dar o a empezar a ejecutarse, algunas en formato que sería un poco el deseo suyo de llave en mano, de alianza público-privada. ¿Cómo está eso? Si nos puede dar un pantallazo general ante esa situación. Yo dividiría la explicación, Juan Pablo, en dos fases. O sea, en primer lugar, nosotros tenemos hoy 270 obras o contratos de obra en marcha. 270 contratos, no es poca cosa, en los 17 departamentos del país, varias obras también en la ciudad capital. Entonces, lo que estamos como una medida inmediata de tratar de generar más empleo y reactivación económica, pedirle a las empresas a través de los gremios que los nuclean, de que puedan contratar más personal. O sea, si esa obra tenía 18 meses de plazo, si podemos acortar a 16 o a 15 de plazo, generando hoy mismo más empleo. O sea, hay mucha gente que demanda hoy empleo y cuando un tipo de obra permite esa posibilidad de ampliar la cantidad de personas que trabajen y acortar los tiempos, los plazos, entonces, en conjunto con el Ministerio de Hacienda tenemos el respaldo de que podemos tener, digamos, el pago disponible por los certificados, que es lo que la empresa o el consorcio nos reclama. Bueno, voy a acelerar, voy a contratar más personas, pero también necesito que esté la chequera lista para pagar entonces y cumplir con las personas que vamos a contratar. Estamos impulsando eso por un lado. Esa es la medida más inmediata en la cual hoy podemos generar inmediatamente una absorción de cierta cantidad de personas que están buscando empleo. Por otro lado, dentro del plan de reactivación económica post-cuarentena, el equipo económico nos ha solicitado algunas ideas, algunos proyectos. De hecho, muchos proyectos de préstamo estaban en marcha, Juan Pablo. Entonces, hemos acelerado todos esos trámites en lo posible y hoy tenemos un paquete de 12 obras emblemáticas, para llamarlo así, que hemos presentado al equipo económico. Una gran parte de ellos tiene ya financiación. Otro grupo de obras requiere todavía identificar cuál sería la fuente de financiación, pero todos esos proyectos son proyectos que no son solución para el mes de junio ni de julio, sino que sería a partir de octubre, noviembre, diciembre o el año que viene, porque tienen que hacerse los procesos de licitación de esas obras y eso lleva no solamente semanas, lleva algunos meses hasta que se ha hecho la evaluación, el organismo financiador de eso no objeción, luego empieza a movilizarse la empresa, a contratar a las personas. Entonces, eso lleva siempre un proceso de meses. Por eso te dije, dividimos en dos fases. Las obras que ahora están en ejecución, podemos pedirle a las empresas y consorcios que contraten más personas, aceleren las obras, garantizando la calidad. Para eso tenemos supervisión, fiscalización, pero garantizando también de que va a estar disponible el pago para que ellos a su vez puedan pagar a los que contratan. Y luego el paquete de obras que tiene que ver principalmente con lo que va a ser el gran impulso de más obras públicas de infraestructura que apuntan a fin de este año y todo el año 2021 y en adelante. Muchas obras son plurianuales de estas que tenemos presentadas al equipo económico, Juan Pablo. Ministro, una cuestión también que llama mucho la atención y me gustaría su impresión sobre el tema, que me imagino sortea día a día, es la cuestión de las licitaciones. ¿Por qué se tuvo tantos problemas con los insumos que se trajeron de China? Y un poco en el caso suyo particular,
no tiene esos problemas o también tiene esos problemas? Nos tocó dentro de esta contingencia, por pedido del Ministerio de Salud, construir 2 hospitales en un tiempo récord, realmente de 25 días. Cuando el Ministerio de Salud nos pidió la posibilidad de realizar esta obra como para que el sistema de salud estuviera mejor preparado si hubiese una avalancha de casos, tanto de internación, digamos, todavía no de terapia intensiva. Luego, eso también derivó en un pedido de salud de mayor complejidad en las instalaciones. Nosotros pusimos como requisito en el llamado varias cosas. En primer lugar, que eso esté en un tiempo de máximo 30 días. En segundo lugar, de que todos los implementos o los materiales, la materia prima requerida para esas construcciones esté en territorio nacional y genere abundante mano de obra. En ese conjunto de cosas hemos hecho esos llamados de urgencia en su momento. No somos parte de los 1.600 millones de dólares que es esa ley especial de emergencia sanitaria. Esto fue con recursos propios del Ministerio de Obras Públicas, la primera parte. Y el segundo llamado, que son mejorar esas inversiones con ciertos sectores equipados para terapia intensiva, con todos los filtros de aire correspondientes para la seguridad de los de blanco. Hemos trabajado en este segundo llamado, que es con financiación del BID, en equipar, volver a poner en condiciones la morgue del Hospital Nacional de Itagua, que hace 8 años estaba sin poder ser utilizada. Hemos puesto en condiciones la morgue, y una morgue con 2 dinámicas. La dinámica normal para el Hospital Nacional de Itagua y la dinámica para los occisos por COVID. Entonces, los que mueren por culpa de COVID, ojalá que no suceda, van a tener su propio sector en la morgue, y los demás van a tener la morgue activa también. Entonces, hoy en día el Hospital Nacional de Itagua tiene un mucho mejor equipamiento. Lo mismo el Hospital INERAM, donde están especialmente las personas con COVID y otros problemas respiratorios. Entonces, en ese sentido, no tuvimos mayores problemas en los procesos. Siempre los procesos licitatorios tienen su complejidad, Juan Pablo, no es tan sencillo. Hay muchos intereses obviamente en juego, la gente no quiere perder y es normal eso, y cuando uno pierde en la licitación, si todos los documentos y las condiciones del oferente que tiene el mejor precio están en condiciones, normalmente no hay tantos problemas. Pero cuando el que tiene el mejor precio o la mejor oferta económica tiene algunos problemas de documentos o de condiciones básicas para llevar adelante, entonces muchas veces se sucede que hay un sistema de protestas, y bueno, trabajamos siempre en el marco de la ley, de lo que establece la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, tratando de darle la mayor celeridad, pero también la garantía y la certeza de la transparencia en los procesos. Y bueno, en el ámbito de las obras públicas en líneas generales hay bastante tranquilidad en este momento. La mayoría de las empresas tienen trabajo, tienen abundante trabajo, y tienen la perspectiva con todos los llamados que se vienen el resto de este año, que hay futuro y hay mucho trabajo que hacer. Y yo creo que más que concentrarse las empresas constructoras, vialeras o de infraestructura en la parte jurídica, deben concentrarse en la parte que es su oficio, de ingenieros, de arquitectos, de hacer las obras con alta calidad. Por eso somos exigentes en los controles, en las fiscalizaciones, en la supervisión, y no tanto invertir en la parte jurídica como para perder el tiempo protestando, reprotestando y demás. O sea, eso también van entendiendo las empresas, que cuanto mejor hacen su trabajo en la obra, más chance van a tener de ganar más licitaciones. Ministro, eso último que acaba de plantear es un tema interesante en el análisis. Las empresas constructoras se pasan más tiempo en el reclamo y en el reproche y en la cuestión jurídica que en la parte técnica, es lo que tenemos que entender. Es lo que estoy mencionando. Tal vez mucho tiempo fue así. Hoy en día, gracias a Dios, estoy mencionando
que la mayoría de las empresas tienen trabajo y abundante trabajo y ya no estamos tanto en la dinámica de ver dónde hay un resquicio para protestar y como para sacar una tajada jurídicamente hablando en las protestas o impedir que el otro pueda trabajar porque chicaneo con medidas de protestas o de maniobras ante la DNCP. Entonces, hoy en día, Juan Pablo, yo te puedo decir con sinceridad, tenemos mucha paz en el sector, mucha coordinación, gracias a que tenemos muchas obras y hubo una tremenda competencia entre las empresas y eso beneficia al Estado paraguayo porque podemos hacer las obras a un mejor precio porque la competencia hace que las empresas ajusten al máximo los precios para poder ganar, se pongan en condiciones. Te recordarás cuando asumimos, tuve mucha crítica porque en uno de los llamados, la empresa, no sé, número 17 o 19, si uno numera en el orden del mejor precio que había ofertado, fue adjudicada porque todas las anteriores tenían problemas con su documentación. Uno de ellos, famoso, el artículo 40, donde una persona que integra una empresa también estaba en el directorio de otras 5 o 7 empresas. Entonces se presenta en diferentes formatos esa persona o institución jurídica. Entonces fuimos claros a través de la orientación que recibimos de Pablo Seix, el director de contrataciones públicas, de que se cumple la ley a rajatabla y las empresas entendieron que por ahí viene la mano, si cumplen los papeles está todo en orden, no va a tener por qué tener problemas. Entonces, hoy en día estamos en una situación de mucha más tranquilidad, con eso podemos avanzar mucho más rápido con los procesos licitatorios, con las adjudicaciones, dándole toda la transparencia posible. Dentro de esos casos, obviamente la ley establece un plazo de confidencialidad durante el periodo de evaluación, pero las empresas van entendiendo, haciendo bien las cosas, se tiene que poder ganar la licitación, no por el camino torcido, no por maniobras. Entonces, vamos de frente con la gente, decimos, este es tu problema, acá en este artículo te equivocaste, fallaste acá, por eso te tenemos que descalificar lamentablemente. La próxima, prepara bien, presenta bien tus documentos y vas a poder ganar. Ministro, una cuestión también importante que hizo mención recién, en sus inicios tuvo muchos problemas, incluso también se lo vio en sus inicios con algunas lágrimas cuando fue a visitar esa obra tan tristemente perdida como el caso del Metrobús. ¿Qué podemos decir sobre eso, ministro? Y bueno, nuestro compromiso estuvo en 3 instancias, en 3 áreas, Juan Pablo. En primer lugar, restablecer la capacidad de la avenida de cumplir su rol. Esa avenida, en ese tramo de 4,5 kilómetros, parecía un escenario lunar, ¿verdad? De una fosa al lado de la otra, o sea, no había ninguna capacidad de tránsito. Los comerciantes, los negocios, porque es un área netamente comercial y de alto tránsito, de pasajeros especialmente y de acceso o salida a la capital, la vía más importante de entrada y salida a la capital, eso estaba totalmente obstaculizado. Entonces, cuando nosotros asumimos, recibimos la nota de suspensión que tenía fecha del 13 de agosto del año 2018 por parte de la empresa Motangil. O sea, nosotros entramos acá en el Ministerio de Obras Públicas y la empresa tenía una nota que quería suspender la obra, no estaba en condiciones de seguir. Ante esa situación, lo primero que buscamos es darle otra vez la dinámica a esa avenida que necesitaba tener. Muchas empresas, muchos negocios fueron a la quiebra, tuvieron que cerrar por la cantidad de meses o en algunos casos casi 2 años de interrupción de la capacidad de venta. Entonces, trabajamos en reponer la avenida. Eso nos llevó hasta los primeros días de diciembre del año 2018, donde esa avenida volvió a estar operativa. En segundo lugar, se trabajó con los más vulnerables. Habían sido censados en su momento, en el periodo anterior, pero nunca recibieron una indemnización. Estaba previsto en el contrato esa posibilidad, estaba previsto con el BID. Se cumplió con eso, con el acompañamiento de cerca de consultores del BID que nos dieron justamente la protección en materia de neutralidad para que realmente llegue a las personas más vulnerables, censadas, bien documentadas, y luego se abrió un periodo para los que adicionalmente hacían reclamos para que puedan recibir eso. También acompañamos
a los comerciantes con el Banco Nacional de Fomento que establezca una línea especial para que puedan volver a financiarse y capitalizar e impulsar nuevamente su negocio. Y la parte jurídica, que es el tercer elemento, eso ha sido trabajado en conjunto con la Procuraduría General de la República y han hecho un gran trabajo. Hoy estamos esperando que seguramente para fines de este mes de junio la Contraloría entregue el informe final. Ellos han estado todos estos últimos meses o años prácticamente trabajando en levantar uno por uno el inventario de todo lo actuado. Han observado desde el inicio hasta esta fecha todos los procesos que se han hecho. Entonces, nosotros de nuestra parte hemos dado toda la información, no solamente a la Contraloría, hemos entregado también el año pasado al Ministerio Público, hemos acercado toda la información que tenía el Ministerio al respecto, porque había una causa abierta en contra del caso Metrobús impulsado por un privado, y hemos adjuntado a esa causa toda la información que pueda ser de utilidad al Ministerio Público. Y seguimos en esa dinámica, Juan Pablo, para facilitar eso. Hoy jurídicamente está en un proceso de arbitraje el caso del Metrobús, y el que lleva adelante en defensa del Estado paraguayo la causa es el Procurador General. Ministro, le pido brevedad en la respuesta porque ya estamos en la parte final. Quiero aprovechar también algunas últimas preguntas sobre eso puntualmente. Citibus, ¿qué podemos decir? Sí, es la opción que estamos trabajando en conjunto con el BID. De hecho, el tramo 1 del ex Metrobús, que empieza desde los edificios de gobierno hasta el Mercado 4, ha tenido un rediseño que incluye el mejoramiento de la avenida Estela Maris, que te acordás que quedó inundada en la última inundación. Eso tiene que tener una solución. Entonces esperamos en breve la aprobación de la Municipalidad de Asunción para hacer el tramo 1 del Citibus y luego continuar hasta San Lorenzo. En breve sería ¿cuánto tiempo, ministro? Y dependemos del permiso de la Municipalidad de Asunción. Estamos tramitando eso. Hoy le vamos a preguntar al intendente porque tenemos que hablar al mediodía con él. Excelente. Sobre eso. La otra cuestión, ministro, nivel de ejecución para este año con esta situación de la pandemia. Sí, tenemos un gran desafío. El año pasado ejecutamos en el nivel 500, que es el de inversión propiamente dicho, 812 millones de dólares, que batió el récord anterior, que era 2017, con 540 millones de dólares. Creíamos que este año íbamos a estar en ese nivel, pero hoy en día estamos hablando de que el Ministerio de Hacienda, a través del equipo económico, nos está solicitando y tenemos todas las condiciones para cumplir, si ellos nos garantizan la chequera, para poder ejecutar, de llegar a entre 1.150 y 1.200 millones de dólares de inversión en el nivel 500, que es de inversión. Y sobre eso, ministro, ¿les preocupa honestamente la situación de los bonos que se van cada vez aumentando y que cada vez los porcentajes son menos para obras públicas? Claro que nos preocupa que son menos para obras públicas, cada vez van más, cada año van más al servicio de la deuda, ¿verdad? Para ir pagando nuestra deuda acumulada, pero hay muchas otras fuentes de financiación. Los entes cooperantes con nuestro país, como BID, CAF, Fonplata, etcétera, no tienen problemas, todo lo contrario, tenemos líneas muy positivas a largo plazo, a poca tasa de interés. Eso está negociando Hacienda y estamos viendo cuánto podemos tener todavía este año disponible, y bueno, si hace falta algo más, Hacienda emitiría seguramente algo más de bonos para poder llegar a este nivel de ejecución. Pero nuestro gran porcentaje de inversión es Fuente 20, Juan Pablo, que son préstamos ya aprobados y otros que están ya en el Congreso o yendo al Congreso para su aprobación. Ministro, por último, en un mensaje final a la gente que nos está viendo, esperanzador, ¿dónde está la luz al final del túnel, ministro? Paraguay ha salido de desafíos mucho más grandes que esta pandemia del COVID. Paraguay tiene la estirpe de una nación que ha superado la Triple Alianza, la guerra del Chaco paraguayo, y lo ha superado con éxito, con esa garra guaraní de cumplir, de cuidarnos entre nosotros, de proteger lo nuestro. Paraguay va a superar
esta guerra que es contra una enfermedad, contra una pandemia, cuidando el protocolo sanitario, cumpliendo lo que se establece. De repente nos cuesta, pero tenemos que entender de que de esto vamos a salir adelante con una articulación entre todos los sectores del país, cumpliendo los protocolos sanitarios y por otro lado, con mucho patriotismo. Nosotros necesitamos ver lo positivo también que tiene Paraguay. Tenemos demasiadas cosas positivas para hacer y para desarrollar y para mostrar al mundo. Entonces, ojalá que esto nos encuentre a todos los paraguayos unidos en patriotismo y con una visión común de un país que no pudo ser derrotado, que no pudo ser aniquilado y hoy mucho menos por una enfermedad no vamos a rendirnos y tenemos que salir lo mejor parado de esta pandemia posible. Y mucho va a depender de la madurez, de la dirigencia, la colaboración de todos ustedes, los comunicadores, para que podamos salir de esto de la mejor forma posible, con el menor daño posible, con el menor crecimiento posible de la pobreza y con la mayor cantidad posible de empleo que podamos generar. En eso estamos focalizados en la lucha por la reactivación económica para que lo antes posible Paraguay salga de esa crisis económica también. Ministro, como siempre, un gusto hablar con usted. Éxitos en sus funciones y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Juan Pablo, a los televidentes y hasta cualquier momento. El ministro Arnoldo Vince nos acompañó en este bloque de informaciones. Nosotros hacemos la pausa. Quédese con nosotros en el hilo informativo del día, hoy jueves, aquí en Información y Análisis. Gracias, ministro. Vale, éxitos. Hasta pronto. Un abrazo.